¿Comenzamos? Vamos a tomar la olla o la cacerola más grande que tengamos. Y en ella vamos a hervir medio kilo de maíz blanco partido y poco más de medio kilo de porotos alubia. Vamos a perfumar esta agua con unas hojitas de laurel. Y les voy a recordar que es una preparación que es para más de 6 personas. Vamos a cortar, como ya es costumbre nuestra, cebollas en semicírculos y luego en trozos más pequeños, de esta manera. Perfecto. Maravilloso, maravillosa la velocidad y todavía no me corté los dedos. Muy bien. No más chico que esto. Vamos a reservar y vamos a continuar con los pimientos. El pimiento primero lo vamos a limpiar. Yo previamente los lavo. Lo que estoy usando es un cuchillo muy pequeñito que tengo, un cuchillo viejo de cerámica. Como se me rompió un poco, lo uso nada más que para esto. En la cocina esto se llama cuchillo de calar. Y se usa simplemente para eso, porque es muy cómodo. Vamos a cortar el pimiento de esta manera. Y lo vamos a reservar también. Esto es zapallo. Les voy a mostrar cómo se pela. No les voy a mostrar cómo se corta porque no es necesario. Lo van a cortar en unos dados de 4 por 4 centímetros. Pero pelarlo es la parte más difícil, en la que más cuidado van a tener que tener, porque la cáscara es muy dura. Ahí está. Vamos con la carne. Vamos a usar dos tipos de corte de cerdo. Uno es churrasquito de cerdo, que le dicen, más conocido como paleta también de cerdo. Vamos a cortar en trozos de ese tamaño. Yo le voy a retirar un poco de grasa, esa grasa que no sirve. Aunque en un puchero o en un guiso, o en este caso en un locro, la grasa animal viene muy bien. Como verán, también no es un corte que tenga demasiada grasa. Cortamos de esta manera, en dados de 2 por 2 centímetros. Vamos a separar. El hueso va a ir adentro de la preparación también. Generalmente todo lo que es hueso en los animales, en las preparaciones y en los guisos, aporta mucho sabor. ¿Ven? Este tamaño es ideal. Lo que estoy cortando ahora es una bondiola. Parte de una bondiola de cerdo también. Que si ven que me cuesta un poco cortarla es porque todavía está un poco congelada, por una bondiola congelada. Pero en breves minutos va a estar perfecta para incorporarse a la preparación. Más que quitarle la grasa, limpio el corte de carne, con lo que considero que no debería ir en la preparación. Acto seguido vamos a los chorizos. Estos son unos chorizos que acá en Argentina conocemos como chorizo bombón, porque son pequeñitos. Son chorizos de puro cerdo. Lo vamos a cortar evitando que se rompan todos, ¿no? Vamos a afilar un poco el cuchillo porque si no va a ser imposible. Qué maravilla es esta tabla. En fin, ya se les había dicho eso. ¿Ven ahora cómo corta? Una maravilla. Vamos a cortar todo en rodajas. Y después por la mitad. ¿Por qué cortamos tan pequeño? Porque el locro, como muchos guisos, es un plato que se come con cuchara. Y si cortamos los trozos muy grandes, va a ser muy difícil. Ya tenemos listo el maíz y los porotos. Vamos a sacar el agua. Vamos a colar y a reservar. Vamos a empezar ahora a freír primero con aceite común, aceite de maíz, aceite de girasol, nuestras cebollas. Las vamos a saltear bastante con aceite hasta que estén doradas.
Y una vez que están doradas, con un poquito de sal y todo, las incorporamos a la cacerola que está al lado con el maíz y los porotos. Y eso es lo que vamos a ir haciendo con todos los componentes de este locro. Vamos a precocer y vamos a agregar a la cacerola. Vamos a precocer y vamos a agregar a la cacerola. Lo mismo vamos a hacer con la carne, la vamos a sellar y después la vamos a agregar a la preparación. ¿Por qué no hago todo junto? Hay gente que hace todo junto, lo sé. No hago todo junto porque, sobre todo las cosas que se hierven, desprenden cosas que no deberían estar en nuestra comida. Por ejemplo, el maíz tiene polvillo, más allá que uno lo enjuague y todo, está bueno hervirlo por separado, los porotos también. La carne está bueno sellarla para que no se deshaga. Como verán, yo casi todas las preparaciones que hago las hago de esta manera. A la carne le vamos a agregar el pimiento, pero solo a manera de calentar un poco el pimiento, porque no se va a cocer demasiado. De esta manera vamos a poner un poquito de pimienta. En este punto la carne va a recibir mejor la pimienta que después en el caldo. Es una comida que implica revolver, revolver y revolver todo el tiempo todo lo que hacemos. O sea, es una comida que hay que dedicarle tiempo. Vamos a poner un poquito de curry. Me dirán, el locro no lleva curry. ¿Qué tiene que ver el curry con el locro? Yo le pongo curry. Hay gente que le pone pimentón, que es más tradicional, pero a mí me gusta más el curry porque entiendo que tiene un poquito más de sabor y es más acorde con esta comida. La carne y el pimiento con el resto de las cosas a la cacerola. Siempre recuerdo, ahora vamos a hacer los chorizos, vamos a saltear los chorizos un poco, los vamos a sellar. Siempre les recuerdo que esta es mi receta de locro. El locro tiene tantas recetas como personas que cocinan. Nadie hace dos locros iguales. Porque el locro tradicionalmente es hacer una especie de guiso con lo que uno tenía a la mano. Vamos a esperar que se sellen los chorizos así rápidamente. Y vamos a poner la parte verde del cebollino, cebolla de verdeo. Esto lo que va a hacer que se impregne nuestro chorizo con el sabor de la cebolla de verdeo. Y va también a donde, a la cacerola con todas las cosas. ¿Ustedes creen que esto está frío? No. Al haber tanta cantidad de componentes calientes, esto se mantiene caliente. ¿Ven? Miren el humo que sale de adentro. Y esta es nuestra cacerola, que vamos a hidratar con más o menos 1,5 litros, 2 litros de agua hirviendo. Siempre para agregar agua, usen agua hirviendo. Agregamos el zapallo. Porque si agregan agua fría se enfría todo, por eso. Agreguen agua hirviendo. Vamos a agregar el zapallo así de esta manera. Como verán, quedan cuadraditos de 4x4 más o menos. Ni mucho más ni mucho menos. Como verán, el locro es la conjunción de muchos ingredientes en pocas cantidades. Ponemos más agua para completar los 2 litros. Y se empieza a formar como una sopa, como un caldo. A este caldo le vamos a agregar 4 dientes de ajo. Picados de esta manera, no es necesario picarlos mucho más que de esta manera. Porque el ajo también se va a deshacer ahí adentro, ¿no? Y la gran vedette de todos los locros es el chorizo colorado. Que ustedes me dirán, ¿qué diferencia tiene con el chorizo que hiciste antes? Es otra preparación. Es un chorizo más picante, más sabroso, es más similar a los chorizos que se comen en España, lo que en España se conoce como chorizo. Es la parte hispánica del locro. La otra parte, la del maíz, los porotos y el zapallo, es la parte indígena de nuestro locro. Vamos a agregar también una panceta, un pedacito pequeño, porque vale una fortuna la panceta en este país. Así que nos vamos a conformar con comer estos pedacitos y sacarles el máximo provecho posible. Lo cortamos de esta manera, no le sacamos la grasa.
A pesar de que parezca una grasa dura, después se va a deshacer. Y esto también lo salteamos por separado. Acá estamos viendo con la cámara 2. Como lo salteamos también con un poquito de verdeo y un poquito de aceite. No hay que ponerle mucho aceite porque la misma grasa va a hacer que se selle sola la panceta. Le agregamos a esto el chorizo colorado. El chorizo colorado no es bueno saltearlo demasiado porque se empieza a romper, así que solamente vamos a tratar de que se incorpore, de que tome temperatura. Ven que se empieza a romper un poco y empieza a tener todo ese color rojo, que es el mismo color que va a tener el locro después. Revolvemos un poco el locro y agregamos el chorizo colorado y la panceta, y ven cómo se empieza a teñir el caldo. Empieza a tomar otro color, también gracias al zapallo. Todo empieza a tomar un color distinto. Y yo le voy a agregar mi toque personal. Me dirán, no lleva puré de tomates el locro. Yo una cajita de puré de tomate le agrego. Le da mucho más sabor. Los fundamentalistas del locro, si quieren, comenten. Pero no se enojen. Esta es mi receta del locro, vuelvo a repetir. Como todas las cosas, esta es mi receta. Mezclamos, mezclamos, mezclamos. Lo vamos a dejar cocinar 1 hora a fuego lento. Vamos a probar, vamos a corregir con sal, vamos a probar y corregir todas las veces que sea necesario. Transcurrido ese tiempo, lo vamos a dejar reposar y luego lo vamos a servir de esta manera. Y acá tenemos nuestro locro argentino, receta propia. Siempre hay que aclarar, receta propia. Si es posible, háganlo el día anterior, van a ver que está mucho más sabroso. Todos los guisos, en realidad, si los hacen el día anterior, ganan mucho más sabor. Si llegaron hasta acá, se los agradezco un montón. Déjenme un like, por favor, comenten, cuéntenle de este canal a todos sus amigos y nos vemos en la próxima, ¿no? Buen provecho.